Gloria sea el Eterno, amado Sahim Behayot. Estamos aquí de regreso porque el Eterno es bueno para siempre. Su Rahamim, sus misericordias, y Él las renova cada mañana. Nos quedamos con una interrogante en nuestra mente, con un pensamiento en nuestra mente y decimos, entonces, ¿cuál es el remedio para salir de los pecados? Allí está en Ramesés. ¿Qué es lo que preparó el Eterno Jehová Sebaot cuando su pueblo estaba en Ramesés? ¿Qué preparó, amados Sahib Hayot? El Eterno mandó a Moshe que se preparara la Pesaj y preparó el derramamiento de la sangre del cordero para que la sangre del cordero librara al pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Pero no solo había que tener la sangre, también había que hacer algo más. Había que comer el cordero, es decir, había que constituirse con lo que es el cordero, con lo que es el cordero. Y ese es un aspecto ya no solo judicial, sino un aspecto jurídico objetivo, sino un asunto orgánico y un asunto subjetivo. Objetivamente delante del Eterno, nuestros pecados fueron pagados. Nuestros pecados fueron pagados. Allá en Pesaj, en Shemot Éxodo, lo vemos como sombra profética, hablando de una liberación literal. Pero en este tiempo estamos hablando de una redención, una liberación espiritual, hablando para beneficio de nuestra alma, y de una vida eterna, como lo promete Mashiach y Yehoshua. Entonces, objetivamente, delante de Jehová vuestro Elohim, vuestros pecados ya fueron pagados. ¿Fueron pagados por quién? Por nuestro amado Mashiach Yehoshua. Su sangre, la sangre derramada del Cordero de Elohim, del cuerpo de nuestro amado Mashiach Yehoshua, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y eso fue hecho por Él, ¿dónde? En el madero de sacrificio, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Pero ahora ese Cordero que derramó su sangre debe ser comido por ti, debe ser comido por mí y por todo aquel que cree. Yo debo alimentarme con ese Cordero. Usted debe alimentarse con ese Cordero. Yo debo constituir ahora mi ser, no con la comida de Misraim, no con la comida de Egipto, en este tiempo no con la comida de Edom, sino con ese Cordero. Por eso dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Antes estábamos constituidos, o vamos a hacerlo de manera personal. Antes, dígalo, antes yo estaba constituido o constituida con lo que producía Edom. Y yo vivía bajo el sistema de Edom. Y vivía para Edom. Y vivía haciendo ladrillos para Edom. Estaba yo bajo el sistema de la bestia y del dragón. ¿Lo alcanza a comprender? Nomás voltea a su alrededor. Antes de ser redimidos por Mashiach Yehoshua, nuestra alimentación era la alimentación que instituyó Edom. Trabajando en los horarios de Edom, bajo el calendario de Edom, festejando todo, incluso lo kadosh, lo sacerdotal, en nuestra mentalidad que estábamos antes, en la religión que estábamos antes, vivíamos bajo la influencia de Edom, en lo material, en lo religioso, en lo económico. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el sistema de Edom, nuestra economía comprometida con Edom, bajo su sistema, bajo deuda, pagando interés a Edom, esclavizada y comprometida nuestra economía. Cuando el Eterno nos ha extendido su mano para alcanzar esa libertad en la economía.
para santificar el área económica, financiera de nuestra vida y de nuestro hogar. Entonces, antes estábamos constituidos con lo que producía Edom, y vivíamos en Edom, y vivíamos para Edom, y servíamos a Edom, y trabajábamos para Edom, y toda nuestra vida y nuestro mundo estaba bajo el gobierno de Edom. Como sombra profética, el pueblo de Israel vivía en Misraim, trabajaba para Misraim, pagaba impuestos a Misraim, a Egipto, y Egipto lo esclavizaba, y Egipto lo ahogaba, y Egipto, Ramsés, lo asfixiaba. En otras palabras, cuando estábamos en el mundo, muertos en delitos y pecados, vivíamos para este mundo, sin entender la salvación, sin entender la eternidad, sin comprender nada de lo de arriba. Entonces, ¿en qué se ocupaba la gente? Allá en Misraim, en Egipto. Esos 400 años, ¿a qué se dedicaba el pueblo de Israel? Sencillo. En hacer tumbas para los faraones, en estar construyéndoles, dándole mantenimiento y arreglándoles sus pirámides, porque las pirámides, como bien sabemos y nos los ha enseñado la historia, la arqueología, eran tumbas. Cuando usted y yo vamos a la bendita Torá, ¿cómo es que empieza Bereshit Génesis? Génesis empieza así. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Qué hermoso comienzo del Bereshit. Pero ¿cómo terminó Bereshit o el Sefer de Bereshit o el libro del Génesis? Nos dice que hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Misraim. Capítulo 50, verso 25 y 26. Entonces termina con huesos secos en un ataúd en Misraim. Todo empezó hermoso. En el principio el Eterno creó la expresión. Pero nos damos cuenta que ahora, ¿cómo comienza el éxodo? Bereshit Génesis termina con muerte, con los huesos secos de Joseph. Pero él les pidió que no dejaran sus huesos en ese ataúd en Misraim, en Egipto, sino que los llevaran y los enterraran allá en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, con sus padres, porque él esperaba la resurrección. Bereshit Génesis termina en una manera terrible: huesos secos, momias, ataúdes, muerte de los príncipes, de los 12 príncipes de Israel. Y hoy en día eso es lo más común: cadáveres, calaveras, cruces invertidas, colores oscuros, colores morados, luto, muerte, armas, narconovelas, narcocorridos, pura muerte por todos lados. Ese es el mundo en este tiempo. Ese es el sistema de Edom en este tiempo. Así como vemos la sombra profética de lo que era el sistema de Misraim, el sistema de Egipto, Ramsés, en aquel tiempo. Así que Egipto es una condición que representa lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros somos y a lo que servimos en este mundo, y a quien se enseñorea al hacer esto. ¿Quién se enseñorea cuando nosotros vivimos así? El Hasatán, sus demonios. La bendita palabra del Eterno nos habla de salir de Ramsés a través de Pesaj y después otras etapas más. Pero primero había que ponerse bajo la sangre del cordero. Segundo, había que comer el cordero junto
con hierbas amargas, y había que hacerlo deprisa, y no había que dejar nada para el otro día, y luego había que salir, y había que despojar a Misraim, a Egipto, al sistema. Luego había que hacer ciertas vueltas que vamos a ver después, más adelante, y posteriormente cruzar el mar de los juncos. Cosas que hicieron después, cosas que el pueblo de Israel hizo después y que usted y yo de manera espiritual tenemos que hacer. Pero la primera, en primer lugar, es la sangre. ¿Para qué es la sangre? Para tratar con las transgresiones, con los pecados, que es la preparación del Éxodo. Ese fue el comienzo del Éxodo, para poder salir. Entonces estamos viendo los primeros 12 capítulos ya del Sefer de Shemot Éxodo. Y estamos en Ramesés estacionados, en Ramesés. Ahí aparece la situación de la esclavitud, de la limitación y de estar bajo todo un sistema en opresión. ¿Cómo eran los niños hebreos decretados para muerte? Ahí en Ramesés, ahí en Pitón, en esas ciudades, ahí en Misraim, Egipto, en esa gran metrópoli. Recuerda, si nacía un bebé varón, lo tenían que arrojar a los cocodrilos en el río Nilo. ¿Sí recuerda eso? Ahí los animales eran adorados por los de Misraim en el río Nilo. Y ahí fue cuando aquellas parteras vieron que un niño, hablando de Moshe, era un niño hermoso de parecer, y tuvieron cuidado de él. Y se lo llevaron allí, cerca de Paro, rey de Egipto. ¿Qué quería hacer Paro, rey de Egipto? Quería matarlo. El Eterno lo guardó. Estuvo cuidado por su madre como nodriza. Y después a través de la propia hija de Faro. Entonces podemos ver cómo el Eterno empieza a preparar a Moshe en la misma corte de Paro, rey de Egipto, con las estrategias militares de los de Misraim, con lo que ellos enseñaban en estrategias de guerra. Kadosh. Estaba en medio de los grandes herederos de Faraón. Estaba con príncipes de Faraón, en medio de militares de Faraón, en medio de los hechiceros, de los sacoreros, de los adivinos que estaban a servicio de Faraón. Y ellos se tenían que entrenar en esa parte del desierto. ¿Y sabe dónde se entrenaban los madianitas? ¿Saben cuál era el terreno de los madianitas? Al otro lado del monte Sinaí. Y justamente el Eterno tuvo 40 años a Moshe en ese lado del monte Sinaí. Y 40 años al otro lado del monte Sinaí. Entrenándolo. ¿Para qué? Para después llevarlo y citarlo ahí en el monte Sinaí, para que pudiese conducir al pueblo de Israel, porque él iba a ser el medio que el Eterno iba a utilizar para liberarlos y para llevarlos a una tierra que ellos no conocían, una tierra donde fluye leche y miel. Así que el Eterno Jehová Sebaot entrenó a Moshe Rabeno 40 años en Misraim, y luego lo llevó al desierto, y luego lo tuvo en Cus, y luego en Madián, y luego lo regresó nuevamente a Misraim, a Egipto. Así que creció con mucha sabiduría de parte de los de Misraim,
adquirió sabiduría en Cus, adquirió sabiduría en Midian y la sabiduría que le dio el Eterno. Así que conocía la forma de gobierno, conocía el sistema económico, político, religioso de ese sistema de Misraim de Egipto. Conocía el estilo militar y la forma y las estrategias de guerra, porque los príncipes tenían que entrenarse y se entrenaban allá. Y Moshe creció en condición de príncipe, como nieto de Faraón. Y luego cuando huyó después de matar a un egipcio, ¿a dónde lo llevó el Eterno? El libro de Yacer nos dice que fue a Cus y posteriormente llegó a Madián, a Midian, que era exactamente al otro lado de la península del Sinaí. Ahí donde estaba Edom y Midian. Y allí encontró a Yitro, a Rebuel, a Yetro. Él era el sacerdote de Midian, de Madián. Y los madianitas procedían también de Abraham. De manera pues que Moshe heredó la tradición midianita, la tradición de Misraim, de Egipto, y estuvo también en Cus. Y también fue preparado como pastor, porque anduvo pastoreando el ganado de Yetro, de su suegro, justamente en esa región, donde después, tiempo después, iba a pastorear no las ovejas de Yitro, sino el rebaño del Eterno Jehová Sebaot. Así que el Eterno mismo lo entrenó durante esos 80 primeros años de su vida. Bendito sea el Eterno, porque hace las cosas de una manera exacta y precisa. ¿Para qué? Para salvar, para redimir, para rescatar a su pueblo. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama con amor perfecto, con amor infinito, con amor eterno. Así que podemos ver o imaginar todo lo que tuvo que vivir Moisés, esos 80 años, para que el último tercio de su vida fuese ese ungido, ese Mashiach generacional en su tiempo, en su generación, para poder rescatar a un pueblo que nos dicen los sabios de Torah que eran 600,000 almas, hablando de hombres diestros para la guerra, más mujeres, niños y una multitud de extranjeros que salieron juntamente con ellos. Así que vemos ese tipo de capacitación en Moshe, impresionante, para lo que el Eterno iba a delegar sobre él. Y eso es lo que aparece en estos primeros 12 capítulos de Shemot, Éxodo. Entonces, podemos ver que aparece Jehová, vuestro Elohim, y dice: he visto la opresión de mi pueblo, y he venido a librarlo. Esto es lo que le dijo el Eterno a Moshe frente a la zarza. Y ahí es cuando el Eterno envía a Moshe. Vemos que Moshe no quería ir, y le dijo que tenía problemas para el habla. El libro de Yacer nos enseña y nos explica que de niño había profecías de parte de los adivinos, de Paro, rey de Egipto, y que le dijeron que ese niño un día le quitaría la corona, que ese niño pelearía un día por el reinado, y le pusieron una prueba al niño: carbones encendidos y la corona de oro, para ver cuál tomaba. Nos relata el libro de Yacer que Moshe iba a tomar la corona, pero que un ángel de Jehová lo llevó a tomar el carbón encendido y llevárselo a la boca. Y se quemó, tuvo una lesión en la boca y por eso tenía un problema para hablar y expresarse de manera natural.
pero era poderoso en palabra, nos dice la Sagrada Escritura, porque hablaba la palabra que el Eterno le daba. Bendito sea nuestro abacados. Entonces Moshe le dice, soy tartamudo, como lo vemos en la Torah. Pero era realidad, no era un pretexto. Para esto el Eterno le dice que enviaría a Aarón, su hermano. La Torah nos enseña que mejor son dos que uno. Porque si el uno cayera, el otro le levantara. Y siempre el Eterno anduvo enviando de dos en dos. Bendito sea nuestro abacados. Entonces Moshe, obedeciendo al Eterno, se presenta ante la corte de Paro, rey de Egipto. Posteriormente vienen las plagas. Vienen las plagas sobre esa gran metrópoli, sobre ese sistema. La Torah nos dice que fue para avergonzar a los dioses de Misraim, a sus principados, a sus potestades, a sus gobernantes de tinieblas de ese tiempo y a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en Misraim se practicaba mucho la idolatría. En Misraim se daban ese tipo de ranas, ese tipo de piojos, se daban las tinieblas, había el día, había la noche. Se veía normal, incluso los magos y agoreros, hechiceros y brujos, también convirtieron sus bastones en serpientes, ¿recuerdas? Así que ellos tenían estas cosas como normales. Y los animales que estuvo enviando el Eterno como plagas los tenían como dioses. Y podemos ver en este tiempo, bajo el sistema de Edom, también, como dijo Sheliach Shaul a los romanos, han dejado de servir al Eterno Jehová Sebaot y se han inclinado a adorar cuadrúpedos, reptiles, cosas de la creación, y dejando al Eterno, envaneciéndose en sus razonamientos. Por eso el Eterno ha entregado a muchos a una mente reprobada, que incluso han deshonrado sus propios cuerpos, por esa transgresión de ignorar al Eterno, inclinar su fe hacia lo creado. Y a veces, en vez de utilizar fe, utilizar superstición, darle poder a algo que no lo tiene, de parte de la humanidad, a las cosas creadas, a las imágenes. De manera que ellos tenían también sus dioses, sus esfinges, mitad hombres, mitad animales. Y saben también quién era tenido como por Dios, el mismo rey, Paro, Faraón, también era considerado como un rey. Y el mismo heredero de Faraón era casi como un faraón. Estamos hablando de su primogénito. Pues casi llegaba a gobernar en vida de su padre. Pero recordemos la última plaga, donde fue muerto su primogénito. Entonces, era normal que Faraón se sintiera rey en ese lugar, porque tenía gobernada su voluntad por un principado. Y era normal que su hijo el primogénito heredara el reino y la influencia espiritual que tenía su padre. Y ahí es donde vamos viendo cómo se iba heredando el gobierno. Pero ciertamente esos demonios que los dirigían, ellos no envejecían, pero sí los influenciaban para seguir ejerciendo dominio sobre el pueblo de Israel y sobre los diferentes pueblos que se fueron a refugiar en el tiempo de la hambruna a esa gran metrópoli, a Egipto. Ramesés, el hijo del sol, o nacido del sol, o hijo del dios Ra.
Así se le conocía y se sentía y se consideraba una divinidad, una deidad, un dios. Entonces, ¿qué significa Egipto? Espiritualmente hablando. ¿Qué significa Ramesés? Esa ciudad que construyeron en Egipto, el pueblo de Israel, donde estuvieron esclavizados haciendo ladrillos. Entonces es una condición de esclavitud terrible, viéndolo naturalmente en esa sombra profética, pero también terrible en nuestra vida personal en este tiempo y en nuestra vida social. Por eso, los del pueblo de Israel, que han sido entrenados, capacitados, que han tomado consejo del libro de Éxodo y otros libros, han tomado consejo sobre de esto y se dan cuenta que es un sistema y por eso están tratando de ir en contra de ese sistema que opera en los hijos de desobediencia. Digo, de desobediencia con respecto del Eterno. Y por eso se necesita la redención. Por eso se sigue practicando de manera memorial y se sigue practicando lo que es la Pesaj año tras año, recordando esa liberación. Pero aquí en la Keilah de Joshua no solamente recordamos Pesaj de Shemot Éxodo, sino también la Pesaj que por vosotros ha sido partida. El sacrificio del Cordero de Elohim por el cual hemos sido perdonados. Hablando de nuestro amado Mashiach y Yehoshua, hemos sido liberados. Bendito sea nuestro abacados. Pero en sentido espiritual esto es todavía más profundo. Porque se puede ser liberado de un sistema político, capitalista, y salir a un sistema socialista. Y aún así, continuar más encadenado de lo que antes se estaba. Podemos salir de un sistema de gobierno y entrar a otro sistema de gobierno, pero aún así se puede seguir continuado, encadenado, y aún peor que como se estaba antes. Porque el verdadero problema no es solo el sistema. El verdadero problema es la naturaleza humana. Es el egoísmo. Es el pecado. No solo el pecado individual, sino también el pecado estructural. Por eso es que comenzamos hablando que teníamos que detenernos en Ramesés para entender qué es lo que estaba pasando como sombra profética y qué es lo que está pasando al día de hoy, a fin de que pudiéramos ver y comprender todo lo que está implícito, todo lo que está dentro o debajo, escondido de la palabra Ramesés. El pecado, los pecados y la ley del pecado y de la muerte que mora en nuestro cuerpo carnal. Entonces podemos ver que Ramesés y Pitón, la serpiente y el hijo del sol, son las dos ciudades que los israelitas fueron obligados a construir, y era tremendamente oprimido el pueblo de Israel, como lo leemos en estos primeros 12 capítulos del libro de Shemot, Éxodo. Lo puede volver a leer, puede regresarse otra vez desde Shemot capítulo 1 y ahí le va a empezar a leer y entender cómo es cuando llegó un nuevo rey, un nuevo faraón en Egipto, que desconoció la obra de Joseph, desconoció la obra del Eterno a través de la vida de Joseph, y entonces se les ocurrió meter en esclavitud al pueblo. Eso lo puede encontrar en los primeros capítulos de Shemot Éxodo. Y bueno, estaría bien que como tarea, en un rato que tenga usted un tiempo libre, escudriñe la bendita Torah. ¿Y cómo es que les pusieron a edificar esas dos ciudades, Ramesés y Pitón?
¿A quién? Al pueblo de Israel. Y luego lo vamos a ver en este tiempo contemporáneo. ¿Qué es lo que el sistema de Edom nos hace construir a usted y a mí? Pero eso lo veremos en nuestro próximo programa de radio. Por el momento le dejamos hasta acá. Le ponemos pausa y continuamos la próxima semana, próximo viernes, 6:30 AM horario pacífico, para gloria del Eterno, si Él nos concede la vida. Y continuamos con esta estación de Ramesés y esperando la salida de la estación de Ramesés. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que Él hable más allá de lo que pudimos haber leído o hablado en este momento, que Él sea ministrando tu vida, mi vida y la vida de todos, aleluya, y bueno, nos vemos el próximo viernes. Amén. Leid Raúl. Hasta pronto. Amén.